Entonces, iniciamos la grabación. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a presentar como un ensayo de cómo acceder a los datos de Antioquia Mira su Cielo, aquí en la seccional Bajo Cauca, que son los datos públicos y lo que queremos es promover el acceso fácil a ellos, el acceso público. Entonces, aquí una manera de verlos todos juntos, al menos a esta hora, es a través de GitHub. Vamos a la red social GitHub y bueno, pues yo te voy a compartir acá a todos la URL. Entonces la URL de ellos es acá en Didáctica de Ciencia de Datos, es donde promovemos la enseñanza de la ciencia de datos. Y cuando entra ahí, ya con el internet hay que ir despacito, ahí se va como entrando y bueno, aquí también aparece la foto mía y la de mi hijo en la foto del repositorio de GitHub. Entonces ahí para darle calca. También aprendí a imagen de otro científico que también pone a su hija también ahí en la imagen del repositorio de la cuenta, esa casa de la cuenta de GitHub. Y bueno, ahí se está demorando un poquito en entrar, sale un poquito lento el internet hoy. Luego que entra Didáctica de Ciencia de Datos, vamos a la carpeta Dataset. Y con esos datasets nosotros hacemos Didáctica en Ciencia de Datos, y en ellos están los de Antioquia Mira su Cielo, un proyecto que posiciona muchas estaciones meteorológicas a lo largo del departamento de Antioquia, en las seccionales de la Universidad de Antioquia, a lo largo de 5, 6 o 7 seccionales, y entre ellas está Caucasia, y en esta están los datos precisamente de Caucasia desde noviembre del año pasado, en que entró en funcionamiento la estación meteorológica de este proyecto aquí en Caucasia. Entonces aquí ya está llegando al fin. Vamos a ver si ahora sí entra, se demora otro ratico, está como lento el internet, así es. Sigue y aquí marcando, moviéndose del lado izquierdo ahí, como pensando el internet, no quiere entrar, muy lento. ¿Se demora? Pero aquí no ha sido internet. Ahora sí. Y aquí ya entró a Didáctica en Ciencia de Datos. Nos vamos a la carpeta Datasets, y en Datasets está una que se llama Antioquia Mira su Cielo. Hay datasets de muchas áreas para poder aprender ciencia de datos, de bancos, de COVID-19 y demás, pero los que me interesa ahora es Antioquia Mira su Cielo, del investigador principal Esteban Silva, de la Universidad de Antioquia, coordinador del programa de astronomía, doctor en astrofísica. Entonces estos datos nos los acaban de pasar nuevos, bueno, aquí me falta actualizar esta partecita, pero esta que dice A2022M11 es de noviembre del año pasado. Entonces aquí ves los datos, los CSVs por día de noviembre. Entonces aquí tenemos de noviembre, desde el 16 al 30 de noviembre que entró en funcionamiento. Entonces tiene tantos archivos como días donde trabajó la estación. Entonces hay un archivo CSV por cada día. Si lo abres, él te visualiza los datos aquí en GitHub con la variable tiempo del sistema, bar trend, next record, barometer, inside temperature, inside humidity, outside temperature, wind speed, es decir, velocidad del viento y demás. En realidad nos entrega entonces en total 42 atributos meteorológicos, bueno, en realidad 40 en total, asociados pues a Caucasia. ¿Y cómo los bajas? Pues simplemente aquí te aparece en la parte superior derecha este download raw file, es decir, el archivo en crudo, o sea, como extensión CSV. Entonces cuando le das ahí, mira que te lo descarga en tu computador, es de libre acceso, público. Entonces cuando lo ves acá ya en su computador, usted lo puede abrir a través de LibreOffice Calc cuando estás en Linux, o desde Excel cuando estás en Windows, o también desde Google Sheets si estás a través de tu cuenta de correo de Google. Entonces mira que aquí los puedes ver a través de LibreOffice Calc, que es la hoja de cálculo libre en Linux. Entonces mira que aquí te muestra los datos como una hoja de cálculo. Entonces miren cómo acceder, una forma de acceder pública y gratuita y muy sencilla a estos datos. Entonces anímense, estamos para servirle. Todo el que necesite estos datos es para todos los grupos de investigación, todos los que requieran. Así para finalizar en este video es mostrarles que también los pueden acceder, también les compartimos un script
que le permite a las personas no solamente tener esos datos, que miren cómo lo obtenemos, los de temperatura, la temperatura fuera de la estación meteorológica, nos muestra valores como 839, 839, 839, 838, y uno dice, 839, ¿eso qué significará? Una temperatura de 839 en Caucasia. Uno entiende una temperatura de 38 grados en Caucasia Celsius, pero no de 839, y es porque nos las da así el aparato, porque cuando los representa como números enteros, él ahorra más espacio de memoria. Entonces él hace una conversión de los datos para poder guardarlos y no tener que utilizar tanta logística en memoria. Pero no, entonces, ¿cómo los ponemos en términos que los podamos interpretar en grados Celsius? Entonces hay un programa, un script, aunque yo te sugiero que al menos para la temperatura simplemente divides por 10 y luego le aplicas la fórmula de conversión de grados Fahrenheit a Celsius, y con eso ya te queda en Celsius. Entonces, pero el programa que nos han pasado hasta ahora es un script que también te los puedo compartir y lo voy a montar ahí en Datasets. Voy a verlo a través del Visual Studio Code, y este script necesitamos que nos funcione. Entonces voy a decirle al archivo abrir carpeta, y le digo que en documentos, en investigación, alrededor de didáctica en ciencia de datos, y le decimos abrir. Y cuando él abre esa carpeta, le decimos que detecte, él se pone a detectar el kernel para trabajar. Vamos a decirle que seleccione, bueno, aquí me parece que no tiene uno, entonces le decimos Python Environment, un VM, o sea, un Virtual Environment de Python 3.10. Es el recomendado, pero vamos a decirle no, Create Python Environment, es decir, cree un ambiente virtual de Python. Con la aplicación no con Conda sino con VMs, me gusta más con ese, y luego le pides que con qué versión de Python quieres que ese Virtual Environment se configure, así lo creas y instalas los paquetes que el script que te va a presentar requiere. Entonces se demora un ratico, mira que está instalando IPyKernel entre otros paquetes, creando pues ese ambiente virtual para con este programa acceder a todos los datos de Antioquia Mira Su Cielo, pero ya transformados de forma que los podamos interpretar todos en grados Celsius para la temperatura y demás. Entonces aquí ya después de que lo termina, cuando ya aparece así, es que ya terminó, y ya luego yo voy a abrir, me voy a ir aquí miremos a ver por aquí Datasets, me voy a ir vamos a ver a ciencia abierta, unidad didáctica propuesta, dentro de la carpeta didáctica en ciencia de datos, y vamos a ir aquí a Datasets. Entonces debe encontrarlo aquí en Antioquia Mira Su Cielo, y aquí aparece una guía de cómo extraer los datos, un tutorial para el acceso de datos. Entonces también ahí mismo en el mismo repositorio GitHub, entonces aquí me aparece porque desde acá es que yo he alimentado la red social con esa información que nos han entregado. Luisa, una joven investigadora asociada al proyecto Antioquia Mira Su Cielo, y también aparece, miramos aquí cómo extraer los datos en esta carpeta, y nos aparece este amsc.py y este procesamiento amsc 1.py. Estos dos archivos te van a permitir acceder a la información. Entonces agregamos, primero accedemos a AMSC, que es Antioquia Mira Su Cielo.py, y nos aparece uno de los scripts. Entonces son dos para acceder a los datos, y para poder que te funcione tiene que tener a CSV, a Glob, a Matplotlib, a NumPy, a Pandas, a OS, a Red y a Time, entre otros paquetes. Y además de estos demás, estos otros de Time, OpenPy XL, TQDM y Unicode, todos esos paquetes requiere para poder que obtengamos los datos. Entonces usted llega y lo corre para ver si él te los pide. Entonces le decimos por aquí, bueno, aquí está el play, le decimos que corra, y él nos dice por acá, bueno, que al correrlo como que bueno, nos está diciendo que Matplotlib no está. Entonces le dices aquí en la terminal pip
install matplotlib, que es una librería de visualización asociada a Python. Matplotlib, creada por John Hunter. Él la instala. Después de que la instale, se demora un ratico aquí y ya nos dice que esa instalación fue satisfactoria, successfully installed control Py. Y cuando ya también instala, entonces ya sí tenemos a Matplotlib. Cuando ya se instalas esas, instalas ahora también NumPy, Pandas. CSV no lo tienes que instalar, viene por defecto cuando tienes Python instalado. Entonces instalas a NumPy, entonces pip install NumPy, enter, y él me dice que ese requerimiento ya estaba satisfecho, entonces NumPy ya estaba lista. Entonces vamos a seguir con Pandas, entonces con pip install Pandas, que es para procesamiento de datos. También se demora un poquitico, miren que se tarda un ratico, todavía dice instalando algunos paquetes, entre ellos PyTZ, y aquí nos dice successfully installed, es decir, ya instaló Pandas, la versión 2.0.3. Ya cuando tienes Pandas, después también vas a instalar a OpenPyXL. Entonces le dices pip, el gestionador de paquetes de Python, install, para decirle que instale, y open, entonces aquí escribes open, de abrir, open py de Python y XL, y le dices que instale ese, enter. Él instala también ese. Ya después de que te dice que la instalación ha sido satisfactoria, también instalas TQDM. Entonces le dices pip install TQDM, y esperamos a que lo instale. Mire que se nos muestra las barras de que lo estamos instalando. Ya terminó muy rápido. Unicode creo que no lo tienes que instalar, sino si te dice que sí, pues bueno, lo instalas, pero creo que con eso ya nos va a dar todo. Démosle otra vez aquí en play. Reseteas el kernel, entonces cada vez que hay instalaciones reseteas el kernel. Vamos a ver por aquí o dale de una vez correr de nuevo, y aquí me dice que hay uno que no encuentra, que es Unicode, o sea que eso también va a haber que instalarlo. Pip install con doble L, install Unicode, pero es Unidecode, entonces Unidecode, y enter, y ya espera a que lo instale. Y aquí dice que la instalación fue satisfactoria, y ahora si vuelves y le das play o run, y él ya nos dice que como que ya no nos dio mensajes de que hay algún problema, o sea, de que hay algún paquete que falta por instalar. Entonces pareciera que todo va bien, aunque aquí nos está escribiendo un wait pit override ignore group. Vamos a ver si no nos genera problemas ese mensaje. Hasta ahora, con respecto a los paquetes, ya quedó listo. Luego te vas a procesamiento, después de que tienes todo eso, y le das en correr. Y bueno, aquí no en correr nos dice que no haya un directorio. Luisa descarga seminario, dice que no encuentra la carpeta entrada, y es porque donde tengas este paquete, donde lo estés corriendo, debes de tener una carpeta llamada entrada y una carpeta llamada salida, así como él te lo está pidiendo ahí, entrada con mayúscula, o sea con capital letter. Entonces vamos allá y generamos esas dos carpetas. Vamos a documentos, en este caso docencia, no, en este caso es investigación, didáctica en ciencia de datos, datasets, Antioquia mira su cielo, y cómo extraer los datos, esta partecita. Bueno, pues aquí
cómo extraer los datos, es desde ahí que estamos trabajando, y es en esta en la que debemos de crear donde están los dos .py. Bueno, aquí está AMD master, está la carpeta entrada, pero que debe llamarse entrada pero con mayúscula al inicio, o sea capital letter, es decir, la primera letra en mayúscula, y salida también debe ser la primera letra con mayúscula. Y luego que efectivamente ya en la carpeta donde estás corriendo los .py, en esas dos, en esa carpeta está la carpeta entrada y la carpeta salida, vuelves otra vez acá y a Visual Studio Code y vuelves a darle correr, y miremos a ver, ya ahora sí dice que no lo haya en descargas porque está buscándolo en descargas seminario. Entonces usted dice, bueno, ¿por qué lo está buscando allá? Entonces digámosle una nueva dirección, cambiémosle el path o camino de entrada y el path de salida. Entonces le decimos ese path de entrada y ese path de salida, vamos a organizárselo. Le decimos ese path, para el path de entrada y el path de salida es que usted le pida a esta carpeta que le diga las propiedades de ella, y aquí lo extiendes en Linux, y esta dirección es la que debemos de correr ahí para que él sepa dónde está la carpeta entrada y dónde está la carpeta salida. Entonces aquí dame cómo extraer datos. Bueno, esto creo que hasta ahí llegaría. Vamos a ver, yo creo que hasta ahí llegaría. Vamos a ver si efectivamente nos funciona. Vamos a ver. Y es porque aquí yo veo AMS master. Yo creo que es que debo llegar hasta aquí, señalársela en azul, decirle club derecho propiedades y volverla a pedir hasta ahí para poder que llegue hasta ahí. Entonces ahora sí llegó hasta AMS master. Entonces copias toda esta carpeta, ese sería el path para llegar a la carpeta de entrada. En realidad deberíamos hacerlo así mejor, es entra hasta la entrada, y cuando estés ahí le pides propiedades y ahora sí le extiendes. Entonces, bueno, aquí te aparece AMS master, entonces le dices no, cuando estés adentro de ella, que le das clic sobre el espacio de entrada, le das propiedades y ahora sí miremos cómo nos la entrega. Bueno, aquí sigue siendo hasta AMS master, y si no le entregas también el slash entrada. Entonces nos llevamos esta dirección a Visual Studio Code, entonces aquí, y la ponemos en el path de entrada, para entrada hasta aquí. Entonces control V, AMS cmaster entrada, y copias lo mismo, esta misma, pero ya para salida. Entonces aquí en salida, en la siguiente, entonces aquí le copias eso mismo, pero ya para salida, entonces hasta aquí, control V y el slash. Entonces ya con eso quedan las direcciones, control S y control S para que grabe todos los cambios, y ahora si vuelves y le das y nos dice que la longitud hay como un mismatch, un error de coincidencia, espera 0 elementos y le dieron 9, entonces hay un problema también todavía en las líneas, a pesar de que ya resolvimos el problema de la dirección. Hasta ahora voy a tratar como de seguir consultando para poder que este error de longitud también lo podamos resolver. Lo voy a hacer también a través de ChatGPT y también de Luisa, la joven investigadora asociada al proyecto, para poder resolver este problema. Aquí tenemos hasta aquí el mensaje, empieza, vamos a ver por aquí, vamos a ver desde dónde empezó el mensaje de error, como que empieza bastante arriba. Veremos por aquí. Aquí es cuando es no found, no haya, y aquí es cuando le dimos cambiar asociarlo, paso 1, paso 2. Vamos a ver si me faltaba la dirección de cuál es aquí son los atributos que ella nos va a seleccionar, que es date, time, obtained,
high temp, low temp, on, DUPT, wind speed, wind dir, wind run, high speed, high dir, bueno, entre otros. Esos serían todos los que nos va a medir o nos va a procesar, y que usted le tenga señalado o descomentarizado procesamientos de datos Caucasia. Ya nos falta resolver el otro problema. Vamos a ver si consultando esta semana ya les tengo que funcione perfectamente, para que al correrlo él inmediatamente aquí en esta carpeta, en la carpeta de salida te aparezcan ya los datos procesados, y aquí en la entrada los datos sin procesar, en los que aparecen muchos más atributos, y en los valores que tenemos que interpretar. En cambio en la salida aparecería la temperatura, por ejemplo en grados Celsius, que ya es fácil de interpretar para acá, para Caucasia. Muchas gracias.